Sí, sale una nota, el otro día leemos sobre, lo voy a leer para no equivocarme, histaminosis. Sí. ¿Qué es la histamina? Mira, la histamina es lo que se llama una amina biógena. ¿Qué significa eso traducido a la práctica? Nosotros producimos, o nuestro cuerpo produce histamina internamente en forma endógena, y además la histamina es una sustancia que viene de algunos productos fundamentalmente proteicos, pero que se genera producto de un proceso que ocurre en el intestino fundamentalmente por las bacterias, por nuestra microbiota intestinal. Y fundamentalmente en este contexto de histaminosis es cuando se ve alterada o se ve en aumento esta cantidad de histamina. La histamina siempre se la relacionó como un neurotransmisor o una sustancia muy vinculada con las alergias, ¿no? No, por eso claro. Antihistamínicos, exactamente. Son los antialérgicos. Exactamente, pero ahí hablamos de una reacción más bien endógena, en donde hay una reacción de nuestro cuerpo que genera un aumento o una exagerada producción de histamina en respuesta a alguna reacción alérgica, que puede ser un alimento, que puede ser algo ambiental, que puede ser algo por contacto. Acá en esta circunstancia es distinta. Habla fundamentalmente de la histaminosis no alérgica, que es lo que cada vez se empieza a hablar más. Y tiene un poco que ver con la acumulación o la exagerada producción, que a veces es porque nuestro cuerpo no se puede deshacer fácilmente de esa sustancia, generando síntomas similares muchas veces a una alergia por el tipo de sustancia, o bien porque no la puede degradar o porque aumenta mucho la producción. Y eso tiene que ver más que nada con problemas intestinales. Pues yo estaba leyendo los síntomas. De todo. Claro, de todo tiene. Sí, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Tiene un poco que ver con los puntos de acción de la histamina. La histamina tiene receptores en todas partes del cuerpo, entonces de repente va a tener en relación a lo que es el aparato genital femenino, mujeres con dolores perimenstruales o premenstruales. En el caso del sistema nervioso central se vincula mucho con los dolores de cabeza, las migrañas, los mareos. A nivel cardiovascular también, con arritmias, Pero el cuerpo elabora histamina. Sí. Elabora histamina endógena, por un lado, y por otro lado también lo obtiene por fuera, en forma exógena. ¿Qué te puede hacer que se dispare esa producción de histamina? Fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede? El acúmulo o la falta de degradación, que muchas veces tiene una base genética. Esto también es importante aclararlo, y de hecho de ahí radica muchas veces el estudio y el diagnóstico en algunos pacientes. El acúmulo de esta sustancia pone de manifiesto todos estos síntomas. Sobre todo cuando además la persona agrega un componente de aumento de ingesta de productos que tienen gran capacidad de producir histamina o que contienen histamina o inhiben la degradación. Como digo, es distinto el mecanismo. Algunos es por su componente rico en histamina y otras veces es porque inhiben la degradación de la misma. Sí, pero ¿para qué sirve la histamina? ¿Y por qué un suplemento proteico tiene histamina? En realidad no es tan común que haya histamina en un suplemento proteico. La histamina es una sustancia que a nuestro cuerpo sirve como para poner de manifiesto este tipo de reacciones, fundamentalmente las reacciones alérgicas, como para poner en alerta mediante una reacción que es inmunomediada, se llama, o sea, por inmunoglobulinas, que son las inmunoglobulinas C, que el cuerpo está reaccionando frente a esa sustancia. Como digo, pueden ser sustancias varias, desde un alimento hasta algo por contacto. Es una alarma. Es una alarma, exactamente. Además, algo tenés que cambiar. Algo tenés que cambiar, y muchas veces también sirve como neurotransmisor. Nuestro cuerpo tiene también funciones vitales. Sirve para regular el ritmo circadiano, sirve para regular las secreciones del estómago y del intestino también, o sea, para facilitar la digestión. Tiene funciones vitales. Lo importante es que esté en condiciones adecuadas, o sea, en dosis adecuadas. ¿Y cómo la bajás? El tratamiento en este caso, tratándose de una histaminosis no alérgica, fundamentalmente tiene que ver con reducir el consumo de estos alimentos que favorecen la liberación de histamina o que son ricos en histamina. En la práctica, si bien en otros países se venden suplementos, ¿vieron cuando hablamos, por ejemplo, de la intolerancia a los lácteos? Claro. Que hablamos de la lactasa. La lactasa es una enzima que se puede comprar y de alguna manera facilita la degradación de la lactosa en dos partes y que la persona que tiene una cierta intolerancia lo pueda observar. Bueno, de esta misma manera, aquellos pacientes que tienen una intolerancia a la histamina podrían utilizar un suplemento, un complemento
que justamente es una enzima que favorece esa ruptura de la histamina para evitar que se acumule. Lo cierto es que en la práctica y en nuestro país lo que hacemos es reducir los gatillos, o sea, todas estas cuestiones que favorecen la acumulación de histamina, y reducir el consumo de alimentos ricos en histamina. Que son, sí. ¿Es primo hermano del colon irritable, no? Se da muy frecuentemente. ¿Por qué? O sea, no es que sea primo hermano. Este tipo de patologías, ¿qué es lo que pasa? Estas enzimas que degradan a la histamina se ubican en lo que se llama el ribete en cepillo, el peine. Sí. Siempre yo he hablado varias veces acá de ese peine del intestino donde se absorben los nutrientes. En el colon irritable, en las enfermedades inflamatorias intestinales, en enfermedades como la enfermedad celíaca, o mismo en cuestiones de inflamación crónica donde esa membrana o esa barrera está rota, hay mucha más probabilidad que esté comprometida la densidad de la DAO, que es esta justamente enzima que degrada la histamina. Entonces, por eso es que se ha tan vinculado con el colon irritable. Y recién hablabas también de las bacterias, que es un tema que se está hablando mucho. Sí. ¿Ese también es un punto para mejorar la absorción? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Comer probióticos? Exactamente, sí. La microbiota intestinal siempre nos va a mantener la estructura de la barrera intestinal sana. ¿Cómo es la estructura sana? Una gruesa capa de moco que separa desde, digamos, lo de adentro hacia lo de afuera. Y a su vez, las uniones entre las células que van a ser bien firmes para no dejar que cualquier cosa pase. Y en eso el rol de las bacterias es fundamental, porque favorecen la estimulación del moco, favorecen la estimulación de inmunoglobulinas, o sea, sustancias de defensa que nos protegen para que eso normalmente no pase. Yo me voy de lo que es todo lo que estás hablando puntualmente, que tiene que ver con lo, digamos, tu materia de gastroenteróloga, ¿no? Sí. Y quiero irme a la parte, sin pedirte puntualmente que me hables del psicoanálisis o del psicólogo, Sí. ¿cuánto tiene el cerebro que ver con esto? Porque obviamente el desencadenante primero está ahí, ¿no? Que puede ser por un estrés, ¿por qué se dispara? Sí, es y no es. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en que una de las causas o escenarios favorecedores tiene que ver con la permeabilidad intestinal, ahí sí me voy a hablar de factores gatillos como el estrés, y fundamentalmente el estrés crónico sostenido. O sea que no hablo del estrés laboral, ¿no?, que uno puede experimentar, sino el estrés que tiene que ver con el sedentarismo o el exceso de actividad física, la mala alimentación, el mal dormir, el abuso de medicamentos. Hay medicamentos también que inhiben estas enzimas, entonces sí, sin duda, si nos ponemos a pensar desde ahí, siempre la raíz parte de una situación favorecedora como el estrés. Un desencadenante siempre viene por ahí. Probióticos, sí, sin duda. El probiótico va a facilitar, depende del momento, pero probióticos o incluso prebióticos, que es ese alimento para la bacteria saludable, favorece la mejora en algunos ¿De qué pacientes. alimentos hablamos, por si alguien no sabe? El pan de masa madre que está tan de moda. Esos son fermentos. El tema es que, claro, de repente, sí, el yogur o los fermentos como el pan de masa madre, el kefir, en un paciente con histaminosis y con síntomas claros lo puede empeorar, francamente, porque tienen mucha carga de histamina. Eso viene mucho después cuando uno sana la barrera intestinal y de repente el paciente mejora el escenario, si es que no hay una causa genética, ¿no? ¿Por qué elegiste gastroenterología? Fundamentalmente porque creo hoy en día que, en conjunto con la piel, con quien me disputo ahí el primer puesto, el tubo digestivo es responsable de la mayoría de las enfermedades que hoy en día tiene el ser humano. O sea, por dentro creo que siempre me remonto, y mis pacientes lo saben, a esa frase conocida y trillada de Hipócrates de toda enfermedad comienza en el intestino. Y realmente tiene que ver, o sea, nuestra estructura anatómica nos lo demuestra con la gran cantidad de neuronas que hay, un sistema nervioso... Yo te iba a decir neurogastroenteróloga, no. No, pero casi, no, porque pero casi. un poco de... Está el cerebro, ¿no? Y sí, totalmente. Toda la parte que hay del sistema de defensas por debajo. Entonces eso me lleva a entender muchas veces el comienzo de otras enfermedades. Yo hoy en día, más allá de dedicarme puntualmente y que la mayoría de los síntomas que me traen los pacientes a la consulta son síntomas digestivos, derivo a endocrinólogos, trabajo en conjunto en realidad con dermatólogos por problemas cutáneos, con enfermedades autoinmunes, por todo esto. ¿Y siempre supiste que querías ser gastroenteróloga o...? No. O sea, yo empecé siendo clínica, sí, y terminando mis últimos años de especialización, dije, bueno, la verdad es que
tengo que buscar una especialidad que me identifique y ahí, bueno, probé, me fui a rotar afuera, en ese momento roté en Australia unos meses. Sí. Y ahí definí que era lo mío, porque justamente países un poco más avanzados en estas cuestiones que tienen que ver con la microbiota, la suplementación, el daño y la reparación de la barrera intestinal, me demostraron que era por ahí, ¿no? O sea, que iba a encontrar respuestas para mis pacientes que por ahí con la farmacia, yo no reniego con la farmacia tradicional, porque por ahí un poco se ve eso, mi forma del médico clínico, gastroenterólogo que aborda estas problemáticas de esta manera es como que está en contra de la industria. En realidad no, la utilizo para trabajar, para apagar el fuego, para de repente sanar una situación aguda. Pero me parece que después viene todo lo demás. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno.